Muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy día. Mi nombre es Francisco Torres y en nombre de la Universidad de Magallanes les doy la bienvenida a la segunda jornada del ciclo de charlas de Estrecho de Magallanes 2020, Perspectivas de la Primera Vuelta al Mundo. El día de hoy nos acompaña el doctor Martín Vieira con la temática de portugueses en Magallanes. El doctor Vieira es médico cirujano de la Universidad Católica de Chile, especialista en pediatría por la Universidad de Chile, pediatra del Hospital Clínico de Magallanes y del Hospital Naval Cirujano Guzmán, y es el encargado de la Unidad de Patrimonio Cultural del Servicio de Salud Magallanes, además de ser cónsul honorario de Portugal. Durante su tiempo libre, el doctor Vieira ha tenido una alta preocupación por rescatar el legado de la población portuguesa y de la colonia portuguesa en la región de Magallanes, desde los primeros navegantes hasta el día de hoy. A continuación, el doctor nos presentará un breve resumen de los contenidos que abarca en una nueva publicación que va a presentar destinada a conocer el aporte de los portugueses en Magallanes. Buenos días, muchas gracias por haberme invitado a participar en este ciclo de charlas Perspectivas de la Primera Vuelta al Mundo. Esta charla, la verdad es que se trata sobre los portugueses de Magallanes. Yo no soy historiador, pero soy muy amante de la historia de Magallanes y especialmente la historia de los portugueses y de la medicina en Magallanes. Por supuesto, como todos sabemos, el primer portugués que llegó a Magallanes fue Fernando de Magallanes, y que venía en esa expedición dispuesto a llegar a la especería a través de algún paso que él suponía que estaba en el extremo sur del continente americano. Ahí hay una imagen también de la nao Victoria, que es una réplica, una de las tantas réplicas que se ha hecho en el mundo, y que le hicieron navegar en Sanlúcar de Barrameda. Como ven, era pintada de negro y corresponde a la realidad, según el historiador Bergham, y por lo tanto esta es una réplica bastante bien hecha y fiel. Cuando Magallanes se quiso enganchar a los tripulantes de la expedición, él pidió que le autorizaran llevar un número de portugueses, que en general él estaba consciente y se sabía que los portugueses eran muy buenos marinos y además muy buenos pilotos, entre los cuales estaba José Carvalho. João Carvalho. Fue uno de los 30 y tantos tripulantes portugueses que logró embarcar Magallanes, puesto que en primer lugar le habían autorizado solo 5 la casa de contratación de Sevilla. Pero luego, a través de la intercesión del rey Carlos I o Carlos V, logró que le autorizaran 30. Y se piensa que entraron unos 10 más portugueses que se hicieron pasar por gallegos, puesto que la lengua portuguesa y la lengua gallega es muy parecida, suena muy parecido al oído, y las autoridades sevillanas no se podían dar cuenta realmente si eran portugueses o gallegos. Uno de ellos fue João Carvalho, que lo más notable de esta epopeya fue que a la entrada del estrecho, Magallanes no sabía si realmente estaba entrando a un estrecho o era realmente un golfo o una gran bahía. De modo que vio que había una colina un poquito más alta que el resto, que es el Monte Dinero, que está ahí. Y entonces envió a Carvalho a escalar el cerro, llegar hasta arriba y otear el horizonte, para ver si la incógnita, si realmente estaba ahí la entrada al estrecho o no. La verdad es que no vio nada, porque en lontananza se superponían los cerros, y Carvalho entonces bajó del cerro entrando a la historia, puesto que fue el primer europeo que pisó tierra que después sería parte de Chile. Ahí estamos en la imagen, hay una arriba, justamente de donde estuvo Carvalho, hay un monolito con una suerte de veleta muy bonita, y hay una leyenda alusiva. Después de Fernando Magallanes, aparecieron varios otros que también surcaron el estrecho.
Otro portugués que fue más o menos conocido fue Simón de Alcazaba. Simón de Alcazaba era un portugués que también estaba huyendo de las autoridades, parece que tenía antecedentes penales, no era solamente cosa de política. Y vivía en Sevilla, donde vivían muchos otros portugueses que también habían huido, entre ellos la familia Braganza, que después sería la dinastía de la Casa de Braganza, que serían los reyes de España, de Portugal. Y Simón de Alcazaba hizo alguna amistad con la emperatriz, que era Isabel de Portugal, que era portuguesa y casada con el emperador Carlos V. Y con sus oficios logró que él a él lo nombraran como gobernador de una parte de Sudamérica. Carlos V dividió, como ustedes ven en ese mapa, toda la Sudamérica en distintas gobernaciones. De aquí está el Cusco. Entonces lo que estaba al sur del Cusco era Nueva Toledo, Nueva Andalucía y Nueva León. Nueva Toledo se lo entregó como gobernador a Diego de Almagro. Eso después, obviamente, esas líneas tan perfectamente horizontales no se respetaron, y pasó a ser parte de Nueva Toledo, pasó a ser el Reino de Chile, que sería como hasta por acá abajo, más o menos. Nueva Andalucía fue gobernada por Pedro de Mendoza, y pasó a ser más adelante el Virreinato de La Plata, que es la parte que está acá. Y Nueva León era lo que estaba destinado a Simón de Alcazaba. Y Simón de Alcazaba entonces salió con le entregaron una pequeña escuadra, salió de Sanlúcar en 1584. Era un hombre bastante impulsivo, aparentemente muy tosco, no tenía mayor nivel educacional, y como tuvo algunos problemas en el zarpe, que tuvieron que volver y volver a salir de nuevo, decidió ir directamente hasta el estrecho, de tal manera que sin hacer ninguna escala salieron de Sanlúcar de Barrameda hasta el estrecho de Magallanes. Por supuesto se le acabaron las provisiones, se le acabó el agua, y según decía uno de los testigos que iba en la expedición, que los hombres y los perros y los gatos solo bebían vino porque se les había acabado el agua. Y lograron embocar el estrecho de Magallanes, cosa muy curiosa porque con esa hidratación era bastante difícil embocar algo. Y llegó al estrecho de Magallanes en 1538. Y lo vio ahí una tremenda tempestad, como las que suelen asolar nuestro estrecho, y con las velas rotas y algunos palos de sus embarcaciones en malas condiciones, decidieron detenerse en la isla Isabel, donde encontraron agua y encontraron carne de pingüino, y estuvieron ahí varios días, pero el temporal no amainó, y la tripulación convenció a Alcazaba de volver hacia el norte, instalarse en la Punta de Leones, que era un lugar bastante abrigado. Entonces dijo Alcazaba, pensó, me imagino, bueno, si tengo la obligación de conquistar y de poblar, ¿por qué no empezar un poquito más arriba si tengo toda esta extensa región para mí? Entonces, y más encima le dijeron que habían visto que se sabía que en esa zona había unas indias que tenían mucho oro. Entonces la ambición lo cegó y decidió volver sin cruzar el estrecho de Magallanes, volvió hasta Punta de Leones, donde Alcazaba, después de una expedición en busca de las indias que no las encontraron nunca, hubo un motín, discusiones, peleas, dime y direte, y Alcazaba terminó asesinado, apuñalado y lanzado al mar. Y así terminó su vida Simón de Alcazaba. Nuno da Silva era un piloto, era un capitán de un buque mercante que se llamaba Santa María, que estaba cerca de la isla de Cabo Verde, cuando fue asaltado por el pirata o corsario Drake, y el cual capturó también la Santa María, y raptó al piloto, al capitán en ese momento, y como demostró que sabía de navegación, y la intención de Drake era llegar hasta el estrecho de Magallanes,
intentar la circunnavegación del mundo, cosa que sí logró, hizo la segunda circunnavegación al mundo. Drake salió de Plymouth en 1574 y llegó en 1578, 4 años después capturó a Nuno da Silva, y en agosto del 78 también ingresó al Estrecho de Magallanes con Nuno da Silva como piloto. Antes de eso, habían alojado también en el puerto San Julián, igual que Drake, habían perdido una tempestad, habían perdido la nave portuguesa, que era la Santa María, y que, entre paréntesis, como Drake era protestante, no era muy mariano, era cristiano pero no mariano, y le cambió el nombre de Santa María a Mary, nomás simplemente. Y atravesó, y después, bueno, llegaron al estrecho, y gracias al piloto Nuno da Silva, el piloto portugués, lograron atravesar el estrecho en solamente 17 días, solamente con buen tiempo. Una vez entrado al Pacífico, se dieron cuenta que no era tan pacífico, los pilló una tempestad que duró varios meses, llegaron tratando de avanzar hacia el norte, llegaron hasta latitud 57 sur, que eso es más abajo del Cabo de Horno. No se sabe precisamente si llegaron, hicieron pie en Cabo de Horno, pero ahí les costó mucho, perdieron 2 barcos más, y al final Drake llegó con solamente 2 barcos a recorrer la costa americana hacia el norte, y en Huatulco, México, liberó a Nuno da Silva y a otros prisioneros que tenía. Por supuesto que Nuno da Silva tuvo que dar muchas explicaciones ante el virrey de México, ante los juzgados de México, para explicar cómo era que él había llegado a ser piloto de la nave corsaria. Pero como era innegable que había sido secuestrado, entonces afortunadamente lo dejaron en paz. Otro que tuvo una visión magallánica, como sabemos, es Pedro Valdivia. Pedro Valdivia, que había llegado y había fundado Santiago en 1541, él le insistía ante el emperador Carlos V la necesidad de extender su gobernación hacia el Estrecho de Magallanes. Carlos V no le puso mucha atención a esta petición, porque no entendía la importancia que tenía dominar el Estrecho de Magallanes. Entonces él, por su cuenta, organizó una expedición que estaba comandada por Francisco Ulloa y Hernán Gallego hacia el Estrecho de Magallanes. Y en Valdivia, zarparon de Valdivia en ese momento, en Valdivia vivía un portugués que había sido marino y se embarcó también como voluntario, que era Sebastián Hernández. Esa expedición logró recorrer gran parte del estrecho. Uno de los buques llegó hasta la boca oriental, la que era comandada por Hernán Gallego, y luego volvieron a mostrar sus resultados ante Pedro Valdivia, pero tampoco fueron muy tomados en cuenta, porque estaban en plena guerra de Arauco y no tenían aparentemente mucho tiempo. Pero después de eso, Valdivia falleció, lo mataron los araucanos, pero su sucesor, Hurtado de Mendoza, también quiso hacer otra expedición. De ahí fue cuando envió a nuestro conocido Juan de Ladrillero. Y también se embarcó a Sebastián Hernández. Juan Ladrillero recorrió gran parte del estrecho, hizo unas importantes exploraciones por todos los rincones y también por los archipiélagos de la costa occidental, y con una gran mortalidad de sus tripulaciones. Llegó con un solo barco de vuelta, y no se sabe realmente si nuestro amigo Sebastián Hernández Sebastián Hernández logró llegar de vuelta a su casa. De aquí al lado está la relación de viaje de los hermanos Nodal. Los hermanos Nodal eran nacidos en Pontevedra, eran gallegos, habían sido grandes marinos, y cuando se supo que los holandeses, mercantes, Schouten y Lemer, habían logrado llegar hasta un paso más al sur del Estrecho Magallanes,
Entonces el rey, que era en ese momento Felipe III, que era rey de España y de Portugal en ese momento, hizo construir en Lisboa 2 carabelas grandes de 80 toneladas cada una, que fueron comandadas respectivamente por cada uno de estos hermanos, y muy acertadamente porque eran muy buenos marinos, y lograron llegar hasta el estrecho. Antes de eso costaba mucho enganchar a la gente, porque ya la gente, que los marinos o marineros no querían ir a más expediciones a América, porque con la alta mortalidad que tenían los resultados de estas expediciones. Entonces los convencieron, entre otras cosas, pagándoles 10 meses de adelantado. La mayoría de estos marineros tienen que haber sido portugueses, ya que las embarcaciones fueron construidas en Lisboa. Y llegaron en forma bastante expedita, llegaron al estrecho Magallanes, pasaron frente a la boca oriental del estrecho Magallanes y circunnavegaron toda la isla de Tierra del Fuego y entraron por la boca occidental del estrecho Magallanes. Desembarcaron unos días en la isla Isabel o Margarita, y también se abastecieron de agua y carne de pingüino, y siguieron hacia el norte sin tener ni un solo muerto en la expedición. Llegaron en 9 meses, una expedición absolutamente exitosa, y llegaron hasta Lisboa de vuelta. Decían que incluso los que habían partido enfermos llegaron sanos de vuelta. Y como y a la marinería, como ya le habían pagado 10 meses adelantados y demoraron 9, no les quedaron debiendo absolutamente nada, al contrario, les llegaba un mes de beneficio. Aquí nos adelantamos unos pocos siglos, llegamos a José Nogueira. En ese tiempo, en los tiempos de José Nogueira, había en Portugal, como muchos años también antes y después, mucha pobreza, mucha falta de trabajo. Y José Nogueira, que sale aquí en la foto como grumete, a los 13 años se embarcó y no volvió nunca más. En ese tiempo, él era hijo de unos labriegos que no le dieron educación porque no podían o porque la escuela estaba muy lejos, pero sí le dieron buena alimentación. Y como se sabe, la buena alimentación a los niños favorece el crecimiento del cerebro. De modo que analfabeto, muy rústico, pero muy inteligente, navegó los 7 mares antes de llegar a Magallanes, a la futura Magallanes, embarcado en un buque mercante, a lo mejor era una lobera, no se sabe bien. El hecho es que en 1865 se bajó, le gustó Punta Arenas, se bajó, no se sabe si solo o con algunos compañeros, algunos paisanos, y se estableció definitivamente. Este hombre, como todos saben, no voy a referirme a gran detalle, amasó una inmensa fortuna, a pesar de su poca instrucción, a pesar de su nivel educacional. Tanto es así que cuando firmaba los documentos, cuando firmaba la constitución de las grandes sociedades anónimas, pedía un testigo que le firmara el documento. Después de un primer matrimonio fracasado y viudo, se casó con Sarah Brown, que era hija de Brown, uno de los pioneros. Ella, en Nogueira, murió a los 49 años de tuberculosis en Arequipa, donde se había trasladado para encontrar alivio, y dejó a su heredera Sarah Brown con una inmensa fortuna. Hay libros, está el libro de Mateo Martins de partida sobre José Nogueira, y hace poco salió un libro en Portugal escrito por una historiadora portuguesa que habla sobre se llama El portugués que conquistó la Patagonia. Junto cuando en Portugal se empezó a conocer, se hizo célebre José Nogueira, porque cómo había hecho esta inmensa fortuna en forma tan rápida. Entonces empezaron muchos a
a ver la posibilidad de trasladarse a estas costas para ver si podían repetir su hazaña o por lo menos de alguna manera acercarse. Sin embargo, no fue tan así. Llegaron muchos inmigrantes, no muchos, digamos, en sentido si los comparamos con el resto de los inmigrantes de la zona, pero venían en busca de fortuna. La mayoría de ellos terminó trabajando para José Nogueira, de modo que él fue como un referente para los portugueses. Fue la primera inmigración. Después hubo una segunda inmigración que empezaron a llegar por su cuenta, cuando ya José Nogueira había fallecido. Francisco Sampaio fue el gobernador que era hijo de un portugués. Era muy joven, incursionó en la política, era liberal para ese tiempo, un revolucionario, y en 1800... Llegó por ahí en los años de 1870, fue relegado a Punta Arenas, relegado político, él con otros compañeros. Pero durante el viaje hacia Punta Arenas, iban en un buque especialmente destinado para eso, lograron hacerse del buque, secuestraron al capitán y lo obligaron a retornar y llegaron hasta el Callao. Y en el Callao se bajaron y él se quedó, y con la idea de quedarse para siempre en Perú, se casó con una limeña. Pero en 1879, comenzada la guerra, decidió trasladarse nuevamente a Chile, fue indultado, y tanto así que en 1880 el futuro presidente Domingo Santamaría lo nombró gobernador de Punta Arenas, de Magallanes, cargo que ejerció durante 10 años. Tanto era su fervor patriótico, como anécdota, que uno de sus hijos, nacido en Magallanes, se llamaba Arturo Prat Sampaio. Y estos son algunos de los inmigrantes que llegaron desde José Nogueira hacia adelante. Aquí tenemos, por ejemplo, a José Vicente, a José Luis dos Santos Sousa. Aquí está la familia. Dos Santos Sousa tiene una historia muy interesante porque él y su hermana llegaron casi unos niños a Punta Arenas, fueron enviados por sus padres. Ella tenía 16 años y él era menor, y llegaron en busca de un pariente, un tío lejano que los iba a recibir. Afortunadamente sí los recibió, y más adelante enviaron a buscar a sus propios padres. Y aquí en esta fotografía está la chica que tenía 16 años cuando llegó, y su hermano, y abajo la madre. Ya había fallecido el padre, que falleció en Magallanes, en Punta Arenas. Este señor es Antonio dos Santos, padre de un muy amigo mío, un descendiente portugués, Sergio dos Santos. Y aquí están algunos representantes de la familia Vicente. José Vicente, que es el jovencito que está acá, ya era un hombre grande, adulto, mandó a buscar a sus hermanas, y estos son los hijos los que están aquí arriba. Entre las cosas que los historiadores o los amantes de la historia siempre buscaban era en qué momento se plantaron los primeros árboles en Punta Arenas, los primeros árboles de la plaza. Y había en el Instituto de la Patagonia una Biblia que había pertenecido a esta familia dos Santos, y que justamente la habían traído estos niños prácticamente en su maleta, traían una Biblia, y estaba esta Biblia en el Instituto de la Patagonia. Entonces alguien curioseando se encontró con esta leyenda: plantaran a primeira árvore en Punta Arenas, 11 de septiembre de 1902. Y ahí estaba el dato del primer árbol que se plantó en la Plaza de Armas. Los portugueses eran pocos. En 1906 había alrededor de 80 portugueses. Constituían el 1% de la población de Magallanes.
eran dueños del 0,63% de la propiedad urbana y eran dueños de 0,53% de la propiedad rural. Muy poco, pero significativos, como voy a tratar de demostrarles. Eran pocos, pobres y bastante iletrados. Ninguno de estos portugueses que llegó en la primera o en la segunda inmigración tenía estudios más allá de la educación primaria, ninguno. Pero en 1893 constituyeron la Sociedad de Beneficencia Portuguesa. La Sociedad de Beneficencia Portuguesa era una especie de sociedad de socorros mutuos en que ellos pagaban una cuota mensual y se iba juntando un pozo, con lo cual financiaban enfermedades, tratamiento de enfermedades, financiaban honorarios médicos, hospitalizaciones, porque ya existía el Hospital de Caridad. En 1900 comenzó el primer hospital de caridad, el segundo en 1906, pero más o menos en esa época. Con el tiempo la sociedad fue tan próspera que compraron grandes terrenos en el centro de Punta Arenas, en otras partes, y también hicieron una bóveda que está aquí en el cementerio, que todavía existe, y para los portugueses descendientes que estuvieran interesados, hay 2 cupos disponibles. Esta fotografía es cuando la sociedad cumplió 50 años, en mayo de 1943. Fue inaugurado en 1893. Y otra cosa que tenía la sociedad es que tenían turnos de llamada de directores. Aquí está, por ejemplo, salía en el diario: director de turno José Pereira. De la familia de los socios enfermos deben dirigirse al director de turno en demanda de auxilio, el secretario. Después empezaron a imagen y semejanza de la sociedad portuguesa, comenzaron a aparecer otras sociedades: la Sociedad Croata de Socorros Mutuos, la Sociedad Española, la Fratellanza Italiana, y curiosamente una sociedad femenina de socorros mutuos. Y también, como todas estas sociedades eran basadas en las colonias extranjeras, apareció una sociedad chilena de socorros mutuos. Aquí está una fotografía tomada de los socios en un cierto momento. Ahí en el centro está don José Vicente, al lado está Antonio dos Santos, y algunos que obviamente no identifico. Al comienzo de la sociedad, en 1893 o hasta principios del siglo XX, muchos de estos portugueses que habían llegado inmigrantes eran de raza negra, y los fotografiaron, no sé por qué, todos en grupos. Yo creo que todos tenían esa foto, pero los agruparon para hacer algún tipo de estudio. No había ningún tipo de discriminación, eran todos iguales en la sociedad, y en ese tiempo la sociedad magallánica también. Y esta sociedad, bueno, fueron pasando los años. Hay muchos detalles bonitos sobre la sociedad, pero lo más notable es que cuando fueron pasando los años, ellos eran dueños de prácticamente todas las cuadras que están al norte y al sur de la calle actualmente Monseñor Fañano, desde España hasta Lautaro Navarro. Por ahí en los años de 1900, esta sociedad duró desde 1893 a 1971, eso fue un buen trecho de tiempo. Pero a esas alturas, ya existían las leyes sociales, existían el seguro obrero, existían todos estos beneficios estatales, de modo que pensaron ya habían pensado hace tiempo que la sociedad no tenía mayor razón de ser. Entonces decidieron liquidarla. Y justamente coincidió con que en la vereda, donde ahora está el Club Sokol, en la vereda norte de la calle, que era propiedad de la sociedad portuguesa, había una escuela, se le habían arrendado una escuela, una propiedad que tienen ahí. Entonces empezaron a preocuparse porque también le vendieron después la propiedad a Sokol, que iba a construir un gimnasio. Entonces la escuela le pidió a la sociedad portuguesa que por favor les vendiera los terrenos que ellos tenían, porque sabía que se iban a disolver, para fundar ahí la nueva escuela. Entonces se reunió la sociedad portuguesa, hicieron algo mejor. En ese tiempo existía
la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, que era una sociedad anónima que tenía mayoría de socios del Estado, era el Estado el dueño mayoritario. Ofrecieron vendérsela a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, la cual le pagó con acciones de la sociedad, pero a muy bajo precio. Ellos sabían que era bajo precio, no era que la sociedad lo estuviera estafando. Ellos querían hacer un bien. Entonces, las acciones que le entregaron a la sociedad portuguesa les dividieron en tres. Parte fue a la Cruz Roja, parte a los bomberos y parte... no me acuerdo. Pero también era beneficencia. Y así fue como la escuela número 2 de mujeres se comenzó a funcionar en la vereda del frente, donde está la vicerrectoría de vinculación con el medio. A esta casa fue durante un tiempo, o es ahora, la sede del Colegio de Profesores. Y en estas construcciones estás más acá, funcionó una escuela. La condición que ellos pusieron para hacer esto es que la escuela se llamara Portugal o República de Portugal. Pero después la Sociedad de Constructora de Establecimientos Educacionales decidió hacer un mejor negocio, vendió estos sitios, estos terrenos que están en pleno centro, y se trasladaron y compraron un sitio grande en la calle Mexicana, donde construyeron la Escuela Portugal que todos conocimos, y que más adelante se remodeló y se reedificó como la actual Escuela Portugal. Y estos chicos son de la Escuela Portugal. Les tomé esta foto porque me pareció muy simpático, todos con trajes portugueses. Y desde ya en la Escuela Portugal me consta, porque hemos estado conversando con el director, que va a haber, se estaba formando ya antes de que nos atacara esta terrible pandemia, algún tipo de nexo con el Consulado de Portugal, de modo de difundir entre sus alumnos y hacia la comunidad la cultura portuguesa. Un hito importante de la colonia portuguesa, después de muchas otras cosas que no voy a mencionar ahora porque ya sé que estamos atrasados, vino de visita el presidente de Portugal, Mário Soares. Mário Soares fue uno de los gestores de la revolución, de la reforma que vino después de la revolución de los claveles, que derrocó a la dictadura salazarista en Portugal. Y fue el forjador del nuevo Estado portugués. Esta persona que nos vino a visitar porque tenía una visita oficial a Santiago, pero él pidió venir el día antes a conocer Magallanes porque quería conocer el estrecho de Magallanes. Vino, probó ser una persona extremadamente afable, muy asequible. Ahí está conversando con la banderada de la Escuela Portugal, y en algún momento recibió a algunos representantes de la corona portuguesa. Aquí estoy, el suscrito que habla, conversando con el matrimonio. Aquí está conversando con don Américo Vicente y la familia Dos Santos. Está don Sergio, su hija Marianela y dos hermanos más. El año pasado nos estamos preparando para todo lo que ya sabemos, pero que no pudo ser. Se hizo un acto en Punta Arenas, vinieron ilustres visitantes. Ahí está el embajador de Portugal, el embajador de España, está la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Portugal, el cónsul de España, y en ese momento el futuro cónsul de Portugal. Y varios representantes de la colonia, el señor Sergio Fortes, aquí arriba está Sergio Dos Santos, está, bueno, varias personas, María Angélica Dolens. Y esto fue una reunión, una de las tantas reuniones que hubo en Lisboa en preparación de este acto importante. Y aquí está nada menos que nuestro vicerrector, don Manuel Manrique, en esta importante reunión con el ministro de Relaciones Exteriores o de Negocios Extranjeros, como lo llaman los portugueses. Y esta fue la expedición que hicimos que nos llevó en realidad a la Armada de Chile, gracias a la gentileza del comandante del contraalmirante Bash, a Bahía Fortescue, donde se iba a dirigir una cruz que ya se dirigió. Iba con nosotros José, un historiador famoso
tan famoso que se murió el apellido. Y ahí estamos en eso. Pero antes de eso voy a volver atrás a algo que me parece digno de mencionar, que fue cuando vino los grandes veleros en 1911, como conmemoración de la... Partió en 1910 la regata de los grandes veleros, pero llegaron a Magallanes en mayo de 1911. Ahí está el buque escuela de Portugal, el Sagres. Fueron unas ceremonias muy simples, muy sencillas, por respeto porque era justamente cuando ellos estaban llegando, era la conmemoración del primer aniversario del gran terremoto de 2010. La bandera portuguesa flameó por las calles de Punta Arenas. Esa es la calle Roca. Y en la noche, esta foto notable, la prensa austral y la pirateé. Aquí está el Sagres, el buque escuela portugués, la Esmeralda y el Sebastián Elcano. Y después de marchar por el centro de la ciudad, descansaron y los iluminó la luna llena. Viendo la historia resumida, muy fraccionada de los portugueses en Magallanes. Fueron pocos, pero significativos. Vinieron como vinieron muchos, vinieron de todas partes del mundo, de Europa, de franceses, alemanes, croatas, españoles, y entre ellos venía este pequeño grupo, pequeño pero significativo. Y esto es lo que he tratado de demostrar en esta presentación. Aquí está un libro que está por editarse, no estoy haciendo propaganda, pero ahí está todo lo que no pude por tiempo preparar para esta presentación. Está editada gracias a la gentileza de una de las familias inmigrantes portuguesas que yo sé que no quieren que los mencione por modestia, porque no quieren figurar como grandes bienhechores, sino una colaboración anónima. Y también la Universidad de Magallanes que me ha hecho partícipe y me acogió en la casa editorial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, por su presentación. Efectivamente nos pasamos un poco del tiempo, pero estos temas son imposibles de resumir más. De hecho, lo felicito por la labor que realizó y por tocar básicamente desde el siglo XV al siglo XXI en unos 30 minutos. También agradezco, ¿cierto?, que bueno, se hace evidente por la presentación que le realizamos, que usted no es historiador de formación, pero claramente se ha dejado encantar por la historia de la región y la historia de los portugueses, y ahí, bueno, no hubo tiempo para comentar, pero en la foto del Monte Dinero usted aparece con otro no historiador de formación, pero historiador de labor, ¿no? Sí, exactamente. Aparece con Otto Martínez. Ojalá algún día yo pudiera ser un historiador no de formación así como él. Claro. Está muy lejos. Claro, era un abogado y un doctor hoy día en historia. Sí. Ahora, sobre los temas que tocó, un tema bien interesante que aparece un poco en el chat es la mayoría de los navegantes portugueses venían en barcos de otras banderas, ¿no? Y eso ha hecho que un poco se invisibilice su presencia. Hablamos mucho de los españoles, hablamos mucho de los ingleses, pero podemos decir con harta seguridad que durante la última parte del siglo XV y gran parte del siglo XVI, los portugueses son la élite, ¿no? La élite de navegación en Occidente y quizá en el mundo. ¿Ya? Los navegantes que se mueven por Asia, por África, por América, son principalmente portugueses. Efectivamente, y eso, que bueno que me lo haga notar porque no lo había pensado así. Sí, es importante. Como decía, ellos eran navegantes de nacimiento y además, bueno, había existido esta famosa escuela de navegación que había fundado el príncipe Enrique el Navegante en el extremo sur de Portugal, justamente en Sagres, por eso lleva el nombre, el buque escuela, donde él
financió exploraciones, financió estudios, hizo llegar los grandes mapas que se estaban haciendo, y fomentó, por supuesto, la navegación. Y hay muchos otros portugueses, por supuesto, que no figuran como que atravesaron el estrecho Magallanes, pero sí, algunos llegaron hasta Brasil, llegaron hasta Río de la Plata, algunos podrían haber avistado incluso el estrecho Magallanes sin entrar, de modo que no eran ningunos neófitos en el arte de navegar, y como tal era reconocido. Exacto. Doctor, le vamos a pedir que deje de proyectar, porque vemos todos negros. Oh. Así que ahora para que nos podamos concentrar en la conversación. Ahora, para el siglo, y después nos movemos al periodo más contemporáneo, ¿cierto? Usted mencionó a Nogueira, y también qué bueno que logró llegar hasta el siglo XXI. Efectivamente, hay una etapa de la colonización de Magallanes que está liderada por colonias extranjeras, y eso un poco también no necesariamente se ha invisibilizado, pero uno deja de observar lo común, y uno caminando por las calles de Punta Arenas ve efectivamente la Escuela Portugal, ve el Hotel José Nogueira, ¿cierto? La Plaza Sampaio, estos apellidos, ¿no?, que tienen origen, o nombres que tienen vinculación lusitana, pero que uno se acostumbra, y que no es al azar, ¿no? No lanzamos una moneda para fundar la Escuela Portugal, sino que tiene un significado, igual que la Escuela Croacia, igual que la Escuela España. Entonces, ya en el siglo XX-XXI, muchos de los grandes aportes sociales vienen liderados por estos inmigrantes que instalan ideas que ya están en Europa, pero no necesariamente estaban en Chile, ¿no? Ellos, en ese sentido, son pioneros de muchas cosas nuevas en la región. Exactamente. Sí, exactamente. Ahora hay muchas otras historias también. La historia de los cónsules de Portugal es como para escribir una crónica bastante sabrosa. Cuando fue el aniversario del primer centenario en 1920, participaron todas las colonias extranjeras. Fue una gran festividad. Fue apoteósica, un programa impresionante, pero no participaron los portugueses. Y curiosamente, justamente era el momento de visibilizarse, como dices tú, de lucirse. Pero estaban peleados con la diplomacia portuguesa, porque les imponían cónsules que ellos no querían. Entonces, les habían prometido cambiarlo y no lo cambiaban. Entonces decidieron no participar. Y hay varias gracias a algunas cosas que he conseguido, documentos, hay cartas que iban y venían entre el consulado, entre los portugueses pro defensa de la patria. Se formaron varias asociaciones de ese tipo, y eso fue muy interesante. O sea, hubo de todo, cosas buenas, cosas malas. Hubo portugueses malos también. En la noticia salía por ahí en el Magallanes de 1890 y tanto, un portugués que había asesinado a su amante a cuchillazo. Y tenía un hijo, entonces el hijo quedó abandonado, no sé, una cuestión sórdida, así bien especial. Y salía como noticia en el diario. Eso. Ahora, bueno, comentarle que tengo que hacer el comentario porque lo noté, no pudo escapar de su profesión durante la presentación, ¿cierto? Tenemos que agradecer la buena alimentación infantil en la figura de José Nogueira, uno de los grandes. Eso fue una propaganda para la lactancia materna. Así que está bien, hay que ocupar esas oportunidades, ¿ya? Y también agradecerle mucho por su espacio, por su tiempo y por este aporte que está realizando, ¿cierto? Que bueno que lo alcanzó a promocionar, no hay nada malo en promocionar las cosas buenas, ¿cierto? Este libro vinculado a la colonia portuguesa seguramente va a ser muy interesante y va a abrir muchas áreas de conversación, ¿no? Y de revincularnos a través de representantes de estos grupos con estas colonias que hicieron grandes aportes a nuestra región. Así que le agradezco desde parte de la Universidad de Magallanes por su presentación, por acompañarnos y por aportarnos. Me informan por interno que hay una pregunta. ¿No? Me parece que no. Ya se retiró la pregunta. ¿Ya? Mi productora no me está dando buena comunicación. Hola, acá está la pregunta en el chat del Zoom y dice de parte de Cristian Schott, que está presente hoy día: cónsul, ¿cuál es el norte portugués en Magallanes y
y la Antártica? El norte portugués. Me gustaría que aclarara un poco la pregunta. Cristian, ¿será posible? Más abajo dice historia y proyecciones 1520, 1522, 2020, 2022. Bueno, yo creo que los portugueses, los descendientes portugueses somos ahora sí que somos minoría, somos muy pocos, así que de ahí a tener un norte, un gran programa, un gran proyecto es difícil. Pero sí estamos trabajando en estrecho contacto con la Escuela Portugal. Obviamente que estoy hablando una vez que pase todo lo que está pasando, una vez que hayamos celebrado en algún momento, ya sea el próximo año o el subsiguiente, los 500 años celebrarlo en forma, los 500 años de la primera circunnavegación o la primera cruce del estrecho. Estamos trabajando firmemente con la Escuela Portugal para poder difundir la cultura portuguesa. Queremos aportarle algunos libros, hacer un rincón portugués en la escuela Portugal, con libros, con todo tipo de material. Y fundamentalmente eso, y apoyar todas las instancias culturales en que nos veamos de alguna manera comprometidos. Este año teníamos un extenso programa. Entre otras cosas, queríamos apoyar la realización de la Feria del Libro Usado y Educación, que se iba a dedicar a Portugal este año. Iban a traer mucho, ojalá, bastante material de literatura, de historia portuguesa. Y eso fundamentalmente, nuestro aporte, nuestro norte en este momento es más que nada la cultura, difundir la cultura portuguesa y participar como magallánicos en todo lo que sea posible. Bueno, ahora sí, muchas gracias, doctor, por su presentación, por su paciencia y su tiempo. Ahora vamos a volver a nuestros patrones para escuchar qué son los que nos esperan en las próximas semanas de cultura enfocada a los 500 años de la primera vuelta al mundo. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado y por última vez, gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Un honor. Agradecemos al doctor Vieira, también a Francisco, que han actuado como moderador de esta actividad. Y a continuación queremos invitar a todos quienes nos acompañan desde distintos lados de la región. Hemos visto que hay gente de Tierra del Fuego, desde Santiago también, que nos están acompañando en este conversatorio. Y este ciclo de charlas también cuenta con el estreno de cápsulas desarrolladas por integrantes de la red Geopolítica Americana. Esta es una producción audiovisual que contó con el apoyo de UMAC TV para su elaboración y se relacionan con el Estrecho de Magallanes, concebido desde distintas latitudes del siglo XVI. Hoy tendremos la oportunidad de ver 3 cápsulas, una de Diego Castellanos, de la Universidad Nacional de Colombia, con el estrecho desde Turquía, el nombre que lleva, de María Jesús Benítez, de la Universidad Nacional de Tucumán, con ISET, el Estrecho de Magallanes desde el Río de la Plata, y Mauricio Oneto Pavés, del Institute of Latin American Studies, de la Universidad de Londres, con el nombre del estrecho desde Nueva España. Así que los invitamos a ver estas presentaciones, estas cápsulas que hemos realizado en torno a este conversatorio que realiza la Universidad de Magallanes. Integrantes de la red GeoPAM, Geopolítica Americana de los siglos XVI y XVII, en primer lugar, agradecemos el apoyo brindado por la Universidad de Magallanes para poner a disposición del público interesado esta iniciativa académico-audiovisual que denominamos el Estrecho de Magallanes observado desde diferentes latitudes en el siglo XVI.
A continuación, se presentan una serie de 3 registros audiovisuales, el primero de los cuales es de autoría de Diego Castellanos, académico de la Universidad Nacional de Colombia, quien se ocupa de analizar las reacciones que se dieron tras el regreso de los 18 sobrevivientes de la expedición magallánica al interior del territorio de Turquía en tiempos del Imperio Turco Otomano. Como una muestra de la rapidez con que circulaba la información durante la primera mitad del siglo XVI, se menciona el mapa de Piri Reis, datado de 1525, carta donde se muestran lugares como el Estrecho de Magallanes, la costa de Patagonia y las Islas Malvinas. ¿Qué significado se le atribuyeron al estrecho o cómo fue concebido desde Estambul? Las noticias acerca de la circunnavegación del mundo por la expedición de Magallanes y el descubrimiento del estrecho fueron objeto de interés en Estambul, especialmente en los círculos intelectuales y cercanos al poder. En ese sentido, el descubrimiento de un nuevo mundo los impulsó a buscar información sobre las nuevas regiones en fuentes europeas, acerca de la naturaleza de estos lugares, sus recursos y sus gentes, pero además generó preguntas referentes a la manera en la que debían entenderse hechos que no aparecían en las fuentes tradicionales ni eran mencionados por la revelación. Es difícil conocer con precisión las reacciones de las 3 primeras décadas siguientes al viaje Magallanes, ya que las fuentes contemporáneas son principalmente cartográficas. El estrecho de Magallanes aparece en un mapamundi que Piri Reis incluyó en su Kitab al-Bahriye de 1525. Esta información provendría al parecer de un mapa atribuido al cartógrafo portugués Pedro Reinel, conocido como el mapa Jacine 1825, que se encuentra en la biblioteca del Palacio de Topkapi. Se trata de una proyección boreal del hemisferio sur y muestra no solo la costa de Patagonia y el estrecho de Magallanes, sino además las Islas Malvinas. Este mapa al parecer llegó a Estambul durante el visirato de Ibrahim Pasha, esto es, antes de 1536, y el almirante otomano Said Ali Rey dice en Al-Muhid que se debió a un hábil navegante portugués que arribó a Estambul y que dado sus grandes conocimientos fue empleado por el sultán Suleimán. Es posible que ese navegante pudiera ser Antonio Pigafetta, uno de los 18 sobrevivientes del viaje Magallanes. Said Ali Reis cuenta que fue de este personaje que obtuvo él mismo la información sobre el estrecho de Magallanes y la circunnavegación del globo. ¿En cuál es la relación geopolítica que se puede establecer entre un lugar y otro? La exploración europea les interesó a los otomanos, pero a la vez los inquietó. Unas décadas después, Mustafa Flake afirmaba sobre la expedición de Magallanes: dado que dar la vuelta al mundo y deambular por todo el orbe nunca había sucedido desde la época de Adán, hasta el día de hoy es preciso reflexionar sobre ello por ser un suceso extraño. Hay que tener presente que el momento del viaje de Magallanes corresponde casi al mismo momento en el que los otomanos se convirtieron en los herederos del califato, en 1517 con la conquista de Egipto, pero además es el momento de su primer contacto con el Océano Índico. Se encontraron allí con una rica y dinámica región cuya economía estaba basada en buena medida en el comercio, pero que en ese momento estaba siendo bloqueada marítimamente por Portugal. A pesar de este comienzo poco prometedor, en las décadas siguientes los otomanos asignaron grandes recursos militares, invirtieron en empresas comerciales en el mercado índico y establecieron alianzas con estados en el sudeste asiático. Puede decirse entonces que la competencia contra las potencias europeas hizo que los otomanos, por lo menos en el siglo XVI, se vieran a sí mismos como una potencia global. Por ejemplo, en el Tarikh-i Gendelgard, obra escrita alrededor de 1582, donde se describe con detalle la travesía de Magallanes, sus pormenores y sus hallazgos, se afirma: es un suceso extraño e inusitado que un grupo de la nación muy corrupta se esfuerce con tanto empeño viajando de occidente a oriente, soportando vientos adversos y el desafío de los mares. Es claro entonces que se seguía con interés los avances occidentales, pero aún así se pensaba que Europa tarde o temprano pasaría a ser parte de los territorios del sultán. Los estados cristianos probablemente sobrevivirían, pero probablemente únicamente en el Nuevo Mundo. En ese sentido, el paso por el estrecho de Magallanes permitiría a los infieles cristianos beneficiarse del comercio asiático, pero desde una posición menos ventajosa que la de los otomanos. Lo cierto es que ya para 1570 estos esfuerzos habían permitido a los otomanos derrotar en varios ámbitos a los portugueses y hacerse con una parte del comercio índico de especias, aún mayor tal vez que la parte que tenía la corona portuguesa. Esta ventaja se perdió, sin embargo, unas décadas más adelante, pero ya no frente a los portugueses, sino frente a una creciente presencia holandesa.
El segundo registro audiovisual es de autoría de María Jesús Benítez, académica de la Universidad Nacional de Tucumán e investigadora del CONICET, quien se sitúa y analiza la geografía en torno al Río de la Plata, a partir del análisis de uno de los documentos, una de las fuentes conocidas respecto del viaje de Fernando de Magallanes. Particularmente nos referimos al relato de Ginés de Mafra, personaje que se encarga de divulgar, de difundir la idea de una geografía hostil, desierta y asociada a la desconfianza. En el siglo XVI, la travesía que emprendió Hernando de Magallanes no solo significó encontrar el paso que unía ambos océanos, esa herida que une y separa el continente, sino que logró por primera vez circunnavegar el mundo. Partir de un lugar y retornar a él son los movimientos que transforman este viaje en una hazaña sin precedentes, que confirma la redondez de la Tierra, afianza el conocimiento sobre ella y la posibilidad de su absoluta e imperialista posesión. La empresa magallánica, en un siglo que atravesar el mar suponía enfrentarse a un territorio inestable y aterrador, redefine el concepto de límites no solo geográficos, sino también humanos. El descubrimiento del paso precipitará sucesivas expediciones que generan un corpus de documentos y relatos de viaje que podemos denominar como escrituras imperiales de los confines. El derrotero de las naves de la empresa magallánica reinstala además la existencia de una región de confluencias, como es la del Río de la Plata, zona que, desde el desventurado fin de la empresa de Juan de Solís y sus hombres en 1516, cuyo cuerpos son devorados, supuestamente, como afirman los cronistas, por los indígenas, ninguna empresa española se había acercado a sus amenazantes costas. A Magallanes lo acompaña Antonio de Pigafetta, quien se ha embarcado, como él mismo afirma, para ver por sus propios ojos todas las maravillas que se contaban de las tierras encontradas por Cristóbal Colón. Pigafetta, quien es uno de los 18 sobrevivientes que regresa con Elcano, escribe Primer viaje en torno al globo, obra que tiene una amplia e inmediata difusión. El libro refiere el encuentro con un gran río dulce, que dice así el texto: aquí es donde Juan de Solís, que como nosotros iba al descubrimiento de nuevas tierras, fue comido por los caníbales de los cuales se había fiado demasiado. Ginés de Mafra, un marino que integra la expedición de Magallanes, pero que regresará a España 5 años después que Elcano, escribe un relato de las peripecias y los infortunios que supuso para él esta vuelta al mundo. Mafra completa la escena narrada por Pigafetta y refiere la permanencia en las costas del Río de la Plata, donde, siempre desde las naves, establecen comunicación con los indígenas. Cito un fragmento de este documento. Cuidaban las señas según la codicia les enseña, porque a este indio mostraron oro y entendieron los nuestros que había dicho que en aquella había mucho oro, y también le mostraron una taza de plata, y a esto, según la interpretación, dicen que dijo que esperasen que él traería en mucha cantidad, y no sé si por ventura tomó el nombre este río por esto o de otra cosa que sucediese después, y bien se ha visto ser interpretaciones codiciosas, según lo que de ese río se ha visto después acá, como es notorio a todos. Para Mafra, la zona del Río de la Plata, si bien ingresa a la dimensión escrita, es una geografía asociada con la hostilidad y la desconfianza. Todo el intercambio entre españoles e indígenas se realiza en el barco, sin descensos ni tomas de posesión. Resulta interesante este fragmento porque instala un posible origen al nombre del Río de la Plata. Mafra escribe aproximadamente en 1543, lo que justifica esa marca temporoespacial, después acá,
que hace alusión a empresas colonizadoras posteriores, como la de Sebastián Caboto en 1526 o 10 años después con Pedro de Mendoza. El descubrimiento del Paso proyecta entonces una dinámica en el complejo proceso de apropiación e integración territorial entre el Río de la Plata y las costas patagónicas. El Río de la Plata y el mar que conduce al estrecho son espacios de circulación, pero también desiertos, rigurosos y hostiles. Es el barco, entonces, el espacio móvil desde el que se configura una idea de territorio que se traduce en las acciones complementarias de narrar la experiencia de lo vivido, describir el mundo que se observa y trazar nuevas cartografías para poseerlo. Muchísimas gracias. Finalmente, el tercer registro audiovisual corresponde a Mauricio Neto, director de la Regiopam, actualmente adscrito al Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres y también asociado a la Universidad de Magallanes, quien analiza la visión que se tenía del estrecho desde Nueva España, México. El análisis se fundamenta a partir de la figura del cosmógrafo Andrés de Urdaneta, quien argumentaba en favor de la utilización de la ruta mexicana en desmedro de la ruta del Estrecho de Magallanes, donde se aprecia que sus argumentaciones, sus fundamentaciones, estaban basadas fundamentalmente en el desconocimiento y también en la especulación, ¿ya? Todos estos aspectos dan cuenta de la importancia geopolítica que desde diversas escalas se le atribuía al Estrecho de Magallanes durante este siglo XVI. Desde Nueva España, entre los años 1552 y 53, el cosmógrafo, piloto militar y comerciante Andrés de Urdaneta, uno de los pioneros en navegar la ruta entre Acapulco y Filipinas en la década de los 60, escribió un parecer al virrey Antonio de Mendoza y Pacheco sobre cómo se debía proceder con el tema de la especería. El objetivo de este manuscrito era convencer a la autoridad de que la ruta mexicana era la indicada para llevar estos negocios de tanta importancia y no la ruta magallánica a la que calificaba como muy peligrosa ante tamaña empresa e importancia, ¿no? Las principales complicaciones que identificaba Urdaneta respecto a la navegación por el estrecho estaban vinculadas a las corrientes, al clima, al poco verano, al largo invierno, a las tempestades, a los vientos que impedían a las naves gruesas llevar esta mercadería. Para marcar estas dificultades, el cosmógrafo describió los problemas experimentados por cada una de las expediciones que hasta ese entonces habían atravesado o intentado hacerlo por el Estrecho de Magallanes. La de Magallanes, Loaiza, Alcazaba, Rivera Camargo fueron descritas, como también los problemas, motines, enfermedades de este largo viaje por el sur. Luego de esto, el texto da un giro. Urdaneta se enfocó en destacar las condiciones geográficas de la Nueva España en contraposición a las del Estrecho de Magallanes. Para ello, enumeró las bondades de las tierras mexicanas para recaudar pertrechos, abastecimientos para los barcos, e insistió en remarcar la inhabitabilidad de las tierras australes de América. La última parte del documento se dedica a mostrar cómo desde las tierras y puertos de la Nueva España también se podía mantener la visión panorámica, especulativa y simbólica que generaba el Estrecho de Magallanes a nivel global. Desde México se debía reproducir las mismas dinámicas e ilusiones que provocaba el pasaje austral. En otras palabras, Nueva España tenía que demostrar, y eso es lo que intenta hacer Urdaneta a lo largo de este manuscrito, que también podía ser un pasaje mundo como lo era el Estrecho de Magallanes. ¿A qué nos referimos como pasaje mundo? A que Nueva España, en este caso, también podía ser un espacio en donde se pudiera entender y catalizar las dinámicas del globo, entender el globo, al mismo tiempo que enlazar los mundos y las universalidades en juego, que aperturó anteriormente el Estrecho de Magallanes, en 1520. Una de las promesas que Urdaneta hace para ello es decir que desde la Nueva España se puede difundir y potenciar este proyecto cristiano de hacer frente, por ejemplo, al Islam, que es uno de los problemas mayores que los españoles tendrían en Asia. Hacer frente a la secta perversa maometana, decía, ¿no?, en el manuscrito. Lo que es muy interesante, ¿no?, la forma, ¿no? Pero no solo lo religioso, se intentó demostrar
que intentó demostrar que la Nueva España podía ser un pasaje mundo, sino que también lo económico, por supuesto. Se presentó a la Nueva España como una plataforma global para leer el comercio del mundo. El texto hizo una lectura del funcionamiento del comercio global desde Asia y cómo este se movía hacia Europa, nombrando puertos, nombrando intermediarios, nombrando los agentes y la dinámica, los precios y productos vinculados, ¿no? Es decir, desde Nueva España se podía hacer lectura de eso también. El parecer hecho por Urdaneta desde Nueva España no es más que un juego de antonomasia y de intereses cruzados, pero que no obstante nos permiten concebir la importancia geopolítica a nivel global y continental dada el Estrecho de Magallanes durante una parte del siglo XVI. Esto no nos parece extraño, puesto que gran parte de las fuentes que hablan sobre este pasaje mundo en este siglo se refieren a él de manera indirecta por desconocerlo. En efecto, gran parte de sus significados y definiciones se construyeron así, al no ser habitado por los europeos, al ser un espacio incógnito durante casi todo el siglo XVI. Así que queremos agradecer en nombre de la Universidad Magallanes a todos los que asistieron a esta actividad y los dejamos cordialmente invitados para la próxima semana, para el próximo jueves 19 de noviembre, a la misma hora, a las 11, a conectarse a nuestros ciclos del Estrecho Magallanes 2020, perspectiva de la primera vuelta al mundo, y donde el tema de la conversación será el Estrecho Magallanes en la prensa estadounidense en el siglo XIX, la que estará a cargo del investigador don Marcos Bartisevich del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Magallanes. Así que reiteramos el agradecimiento a cada uno y cada una de ustedes que hoy día han estado en este ciclo de charlas. Así que muchas gracias.